Ahora vamos a ver generalidades de ventilación, que más que nada esto es para diferenciar entre el CPAP, que es la presión positiva continua de la vía aérea, versus la ventilación a presión positiva, el BPP. Y a esto le vamos a medir dos parámetros, que es el PEP y el PIP. El PIP va a ser la presión pico de inspiración y el PEP va a ser la presión al final de la expiración. Entonces, primero tenemos dos gases principales que van a entrar en juego, que es el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, los principales factores que influyen en cuánto oxígeno está recibiendo el paciente, o en este caso el bebé, porque estamos viendo reanimación neonatal, es que tengamos abiertos los alvéolos, o sea que estén expandidos, y el porcentaje de oxígeno, el FIO2. En la atmósfera, en el aire que respiramos, tenemos un FIO2 de 21%, o sea, de todo el aire que respiramos, el 21% corresponde a oxígeno. Pero cuando estamos haciendo la reanimación neonatal, podemos modificar esto. Podemos hacer que el aire que está recibiendo el bebé tenga, por ejemplo, 30% de oxígeno o 60% de oxígeno. Entonces, y el otro es que estén abiertos los alvéolos. Esto es, aquí está la tráquea, bronquio primario izquierdo, bronquio primario derecho. Aquí están los bronquios secundarios, bronquiolos y finalmente los alvéolos. Mientras más abierto esté el alvéolo, más oxígeno puede entrar y tenemos mayor superficie del intercambio gaseoso. No es lo mismo un alvéolo que está cerrado a un alvéolo que está abierto. Esos son los principales factores que influyen en el oxígeno, que es el porcentaje de oxígeno o la fracción de oxígeno inspirada y que estén abiertos los alvéolos. Ahora, por otro lado, tenemos el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono principalmente va a estar influenciado por la ventilación. Entonces, cuando sacamos el aire, se va a salir el dióxido de carbono. Y tenemos dos formas de hacer que se salga el dióxido de carbono, o bueno, dos formas de modificar que se salga el dióxido de carbono. Entonces, cuando damos ventilación o cuando hacemos una ventilación o una respiración, tenemos el volumen corriente o el volumen tidal, que es la cantidad de aire que tomamos en una respiración normal. Ese es el volumen corriente, que son como 500 mililitros en un adulto. Y también tenemos la frecuencia respiratoria. Esto determina cuál es la ventilación de los pulmones, o sea, cuánto aire le está entrando al pulmón y finalmente cuánto aire va a salir. Y por eso recordamos, la ventilación minuto es la frecuencia respiratoria multiplicada por el volumen corriente o el volumen tidal. Entonces, si digamos que el bebé tiene un problema de ventilación, o sea, no es que el oxígeno esté mal, puede ser que el oxígeno sí esté bien, es decir, que sí están abiertos los alvéolos y el oxígeno que está inspirando, o la fracción de oxígeno que está inspirando, puede ser que sí sea suficiente, pero puede ser que lo que esté pasando es problema con el dióxido de carbono, o dicho de otra forma, problema con la ventilación, que ventilación no necesariamente quiere decir problema con el oxígeno. Puede ser que el oxígeno, la cantidad de oxígeno que le estamos dando está bien, pero si el bebé no está pudiendo ventilar los alvéolos, si no está pudiendo meter el aire y no lo está pudiendo sacar, se le va a acumular el dióxido de carbono. Y si se acumula el dióxido de carbono en los alvéolos, si tenemos más dióxido de carbono en el alvéolo, entonces es menos oxígeno que tenemos. Entonces, por otro lado, tenemos esto que es la ventilación. Si queremos hacer que el bebé tire el dióxido de carbono, que se deshaga del dióxido de carbono, tenemos que hacer que aumente la ventilación. ¿Y cómo aumentamos la ventilación? Aumentando la frecuencia respiratoria. O sea, si el bebé o una persona sigue metiendo la misma cantidad de aire, pero la frecuencia respiratoria aumenta, pues en un momento tenemos más respiraciones, es más aire que estamos sacando, o sea, más dióxido de carbono que estamos sacando. O la otra es que la frecuencia respiratoria se quede igual, pero que el volumen corriente aumente. Si metemos más aire, entonces va a ser más aire que vamos a sacar. Entonces, si queremos eliminar dióxido de carbono, aumentamos la ventilación, y esto es aumentando la frecuencia respiratoria o aumentando el volumen corriente. Entonces, y hasta cierto punto se relaciona el oxígeno
con la ventilación. Obviamente si no tenemos nada de ventilación, o sea, si no tenemos aire que le llega a los pulmones, pues no vamos a tener oxígeno que le llega al pulmón. Pero lo principal que influye en el oxígeno que llega al alvéolo es la fracción de oxígeno inspirada y qué tan abierto está el alvéolo y los capilares alveolares. Y lo que determina la ventilación, que tanto está ventilando, qué tanto aire está entrando y por tanto qué tanto aire está saliendo del pulmón, es la ventilación minuto, que es la frecuencia respiratoria y el volumen corriente, y se multiplican. Ahora ya vamos con diferencia entre el CPAP y la ventilación a presión positiva. Entonces, la ventilación a presión positiva, esto es, vamos a estar ventilando al paciente y vamos a estar dejando una presión positiva. En todo momento vamos a tener una presión positiva y aquí va a haber un gradiente, va a haber una diferencia. Entonces, vamos a poner una gráfica en donde en el eje de las X tenemos tiempo y en el eje de las Y tenemos presión en la vía aérea. Entonces, digamos, el paciente está inspirando y aquí con la ventilación a presión positiva lo que estamos haciendo es estamos ayudando al paciente a que meta aire. Entonces, cuando el paciente inspira, le vamos a poner mayor presión, le vamos a meter presión para que meta aire. Entonces vamos a tener una presión acá, por ejemplo, durante la inspiración. Si ponemos presión positiva, o sea, el aire se le va a meter al paciente. Y luego pasa el tiempo y viene la expiración. Entonces, es natural, el paciente saca el aire, pero nosotros estamos dejando una presión positiva. O sea, la presión que le estamos poniendo impide que el paciente saque el aire. Esto es cuando el paciente está metiendo aire y nosotros le estamos metiendo presión. Entonces lo estamos ayudando a meter aire y estamos poniendo una presión aquí alta. Cuando el paciente está sacando aire, el paciente saca aire, pero nosotros le estamos metiendo presión. Entonces esto hace que sea más difícil que el paciente saque aire o que el bebé saque aire. Dicho de otra forma, entonces nos vamos a quedar con aire o con más aire en la vía aérea. Entonces, en la vía aérea todo el tiempo va a tener una presión positiva, y si tenemos aire en la vía aérea, pues las vías aéreas van a estar distendidas, que es lo que dijimos, queremos que el alvéolo esté distendido. Entonces, cuando expiramos, ahí la presión de la vía aérea pues va a estar menor porque estamos sacando aire, pero de todos modos va a estar más positiva de lo normal, porque aunque el paciente está sacando aire, nosotros le estamos metiendo aire con la ventilación a presión positiva. Y luego otra vez viene la inspiración, el paciente inspira y le ponemos presión positiva, y luego el paciente saca el aire y nosotros le seguimos poniendo presión, pero es una menor presión, y la presión que vamos a tener en la vía aérea va a ser menor. Entonces vamos a hacerlo como que es una gráfica así, no es así de fácil, pero más o menos. Entonces, ahora, esta fue la máxima presión que tuvimos durante la inspiración. Este es el PIP. La presión inspiratoria es pico. Y el PEP, Positive End Expiratory Pressure, la presión al final de la expiración. Positiva. Esta presión está positiva y es al final de la expiración, o sea, entre una inspiración y otra. Y luego aquí el paciente vuelve a respirar y aguanta la presión. Entonces, este es el PIP, este es el PEP. En cambio, cuando damos ventilación continua de la vía aérea, aquí tenemos eje de las X, eje de las Y, y aquí todo el tiempo la presión que damos es continua, o sea, es la misma tanto en la inspiración como en la expiración. Entonces, el PIP y el PEP va a ser igual. Entonces, la diferencia cuando damos ventilación a presión positiva es que aquí tenemos un gradiente entre la presión inspiratoria pico y la presión positiva al final de la inspiración. Y este gradiente lo damos porque aquí queremos que el paciente meta aire.
O sea, que lo estamos ayudando a que metaele. Y dijimos, lo principal que determina la cantidad de dióxido de carbono es el aire que entra al pulmón. Bueno, el aire que va a salir del pulmón. Y del oxígeno es la fracción de oxígeno inspirada y qué tan abiertos están los alvéolos. Cuando damos ventilación, cuando damos el CPAP, aquí no estamos ayudando a que el paciente meta aire, solo queremos mantener abiertos los alvéolos. Entonces, el CPAP es cuando no estamos regulando el oxígeno, pero la ventilación está bien. Si el oxígeno está bien y la ventilación está mal, es cuando damos la ventilación a presión positiva.